Antes de ser conocido como uno de los principales creadores de la bomba atómica, J. Robert Oppenheimer fue primero un niño sumamente inteligente, pero que tenía dificultades para controlar su mente y emociones. Él nació en la ciudad de Nueva York el 22 de abril de 1904. Su nombre completo era Julius Robert Oppenheimer, pero era más conocido como Robert Oppenheimer, y su familia era adinerada. Su padre, Julius Oppenheimer, era un inmigrante judío alemán que llegó a los Estados Unidos en 1888. Comenzó casi sin dinero, pero con el tiempo se convirtió en un empresario exitoso en la industria textil. Su madre, Ella Friedman, era una pintora nacida en Nueva York. Gracias a ella, Robert se interesó desde temprano no solo en la ciencia, sino también en el arte y la literatura. También tenía un hermano menor llamado Frank Oppenheimer, quien también se convirtió en físico más adelante. Robert creció en un gran departamento en Manhattan, cerca de Central Park. Su familia tenía una colección de pinturas valiosas, por lo que disfrutaba de una vida cómoda y con una gran calidad de vida. Pero aunque eran ricos, su infancia no fue ordinaria. Era tímido y prefería leer que jugar. Desde pequeño ya le gustaban las piedras y los minerales. Cuando cumplió 11 años, le permitieron unirse a un club de minerales en Nueva York porque ya tenía un conocimiento muy amplio. También aprendía rápido en la escuela, terminó varios grados antes que los estudiantes comunes. Su primer interés fue la química. Pero después se interesó más en la física. Estudió cómo funcionan la materia, la energía, el espacio y las fuerzas en la naturaleza. En 1922, Oppenheimer ingresó a la Universidad de Harvard. También le gustaba leer sobre historia, literatura, filosofía y las obras antiguas de Grecia y Roma. Era conocido por pasar mucho tiempo en la biblioteca y también tomaba más clases de lo habitual. Debido a lo rápido que aprendía, terminó su carrera en Harvard en solo 3 años, en 1925. Después de esto fue a la Universidad de Cambridge en Inglaterra para continuar sus estudios en física. Allí experimentó un gran problema. Oppenheimer era excelente en física teórica, donde se utiliza la matemática para explicar las leyes del universo. Pero tuvo dificultades en el laboratorio. Aquí es donde se necesita usar equipos reales y realizar experimentos. Por eso sintió mucha presión y decepción consigo mismo. Hay una historia famosa de que supuestamente puso un químico venenoso en una manzana y la dejó para su maestro Patrick Black. Pero no están claros todos los detalles del incidente y hay partes de la historia que no se han confirmado con certeza. Lo que sí es claro es que en ese momento tuvo una crisis emocional seria y necesitó pedir ayuda. También se dio cuenta de que la física experimental no era para él. Así que en 1926 se trasladó a la Universidad de Göttingen en Alemania, uno de los centros más importantes de la física teórica en ese tiempo. Allí estudió bajo la tutela de Max Born, un reconocido físico alemán que ayudó a desarrollar la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una rama de la física que explica cómo se comportan las cosas muy pequeñas como los átomos y los electrones. En Gotinga, Oppenheimer estuvo junto a muchos jóvenes científicos que más tarde también se hicieron famosos, incluyendo a Werner Heisenberg y Edward Teller. A pesar de esto, Oppenheimer progresó muy rápido. En 1927, a la edad de 23 años, terminó su doctorado o PhD en física. Ese mismo año, él y Max Born realizaron un estudio muy importante que ahora se llama la aproximación de Born-Oppenheimer. La idea principal de esto es simple. Dentro de una molécula, el núcleo es más pesado y se mueve más lento que los electrones que lo rodean. Por eso, se puede estudiar por separado el movimiento del núcleo y de los electrones para que sea más fácil calcular el comportamiento de una molécula. Esto se volvió importante en la química y la física porque facilitó el estudio de la estructura y el comportamiento de las moléculas. Hasta ahora, este principio todavía se utiliza en muchos cálculos científicos. Pero no solo la ciencia ocupaba la mente de Oppenheimer. También le interesaban la filosofía y la religión de Asia. Él estudiaba sánscrito para poder leer en su idioma original los antiguos textos hindúes, incluyendo el Bhagavad Gita. Aún así, para él, la física no era solo números y fórmulas. En cambio, también era una forma para que él entendiera el universo y cuál es realmente el lugar del ser humano en él. Sin embargo, su personalidad era complicada. A veces era callado, tímido y lleno de dudas sobre sí mismo. En otras ocasiones, se volvía arrogante y fácilmente se irritaba con las personas que no podían seguirle el ritmo mental. Era muy inteligente, pero no siempre trataba bien a los demás. También era un fumador empedernido, un vicio que mantuvo casi toda su vida
y que eventualmente afectó su salud. Desde joven, ya era claro que Oppenheimer no era un científico ordinario. Podía conectar la física, la química, la literatura y la filosofía. Pero junto con su inteligencia venía una intensa presión emocional y una falta de confianza en sí mismo. Además, tenía emociones que no podía controlar. Esto lo llevaría al proyecto más importante y peligroso de su vida. A pesar de esto, después de sus estudios en Europa, Robert Oppenheimer regresó a Estados Unidos. Primero trabajó en Harvard y Caltech. En 1929 comenzó a enseñar en la Universidad de California, Berkeley, mientras también enseñaba algunos meses cada año en Caltech. En ese tiempo, la física teórica aún no era muy fuerte en Estados Unidos. Muchos científicos estadounidenses todavía iban a Europa para aprender nuevas teorías sobre átomos y mecánica cuántica. Oppenheimer tuvo un papel importante en cambiar esto. En Berkeley formó un grupo de estudiantes talentosos y jóvenes físicos. A menudo se reunían para discutir las preguntas más difíciles sobre los átomos, la radiación y las estrellas. Oppenheimer hablaba y pensaba rápido. A veces, sus estudiantes tenían dificultades para seguirle el ritmo, pero muchos de ellos admiraban su forma de enseñar. No solo daba la respuesta. Hacía que sus estudiantes sintieran que formaban parte de la búsqueda de nuevos conocimientos. Por eso, Berkeley se convirtió en uno de los centros más importantes de la física teórica en Estados Unidos. Oppenheimer también realizó estudios importantes. Trabajó sobre el positrón, una partícula similar al electrón pero con carga positiva. También colaboró con la física Melba Phillips. Melba Phillips era una de las pocas físicas en Estados Unidos en ese tiempo. En 1935 demostraron cómo un deuterón, un tipo de partícula compuesta por un protón y un neutrón, podía causar una reacción nuclear. A esto se le llamó el proceso Oppenheimer-Phillips. Este estudio ayudó a los científicos a entender mejor cómo cambia el núcleo de un átomo cuando es golpeado por otra partícula. Mientras su nombre se hacía más reconocido en la ciencia, la vida personal de Oppenheimer era un desastre. En ese entonces, él tuvo tuberculosis, una enfermedad que afecta principalmente los pulmones. Por eso solía ir a las zonas secas de Nuevo México para descansar. Le gustó el lugar y compró un rancho ahí. Más tarde, Nuevo México también sería importante para el proyecto más grande de su vida. A mediados de los años 30 tuvo una relación con Jean Tatlock. Jean estudiaba psiquiatría y más tarde se convirtió en doctora. Era inteligente, pero también sufrió de una fuerte depresión. También estaba cerca del Partido Comunista de los Estados Unidos, un grupo político que cree en el sistema comunista. Esto es importante porque en los años siguientes, la conexión de Oppenheimer con ellos y con otras personas relacionadas con el Partido Comunista sería usada en su contra. Su relación era intensa pero complicada. Se separaron y volvieron varias veces. Más tarde, Oppenheimer conoció a Catherine Penning Harrison, más conocida como Kitty. Kitty tenía estudios en biología y botánica, y en noviembre de 1940 se casó con Oppenheimer. Tuvieron 2 hijos, Peter y Catherine, a quien también llamaban Tony. Ahora bien, hay informes de que Oppenheimer y Jean Tatlock todavía se veían de vez en cuando después de su matrimonio. Jean murió en enero de 1944 a la edad de 29 años. Su muerte se considera un suicidio. Mientras su vida personal era caótica, el mundo a su alrededor también estaba cambiando. En 1933, Adolf Hitler se convirtió en el líder de Alemania. Hitler era el líder del partido nazi, un grupo político violento y racista. Los nazis creían que la raza que llamaban aria era superior y consideraban enemigos a los judíos, personas con discapacidad, opositores políticos y otros grupos. Como la familia de Oppenheimer era judía, la amenaza de la Alemania nazi era algo personal para él. Donó parte de su salario para ayudar a científicos judíos y a sus familias a escapar de Alemania. También se interesó más en la política. Muchos de sus amigos y familiares apoyaban a grupos de izquierda que luchaban contra el fascismo y ayudaban a los trabajadores pobres. No está claro si Oppenheimer fue miembro oficial del Partido Comunista, pero estaba cerca de muchos de sus miembros y dio dinero a algunos grupos conectados con ellos. En ese momento, él no sabía que esas relaciones volverían para arruinar su nombre muchos años después. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Aquí comenzó la Segunda Guerra Mundial en Europa. La Alemania nazi conquistó rápidamente muchos países. Para 1941,
Gran parte de Europa ya estaba bajo su control o era aliada de ellos. Estados Unidos no se unió de inmediato a la guerra. Muchos estadounidenses no querían verse envueltos de nuevo en una gran guerra en Europa. Pero esto cambió el 7 de diciembre, pues 1941. De repente, Japón atacó la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái. Al mismo tiempo, Japón también atacó Filipinas y otros territorios en el Pacífico. Por esto, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. A medida que la guerra se intensificaba, había otra cosa que también preocupaba a los científicos. Era posible que la Alemania nazi pudiera crear un arma nueva y muy poderosa usando la fisión nuclear. La fisión nuclear es la división del núcleo de un átomo. Cuando se divide, libera una enorme cantidad de energía y neutrones que pueden dividir otros átomos. A finales de 1938, Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron en Alemania que el uranio se divide cuando es golpeado por un neutrón. Lise Meitner y Otto Frisch explicaron lo que realmente sucedió y lo llamaron fisión nuclear. Los científicos entendieron rápidamente el peligro. Cuando se logra una reacción en cadena continua, es posible crear una bomba más poderosa que los explosivos comunes de esa época. Muchos de los mejores físicos nucleares del mundo provenían de Alemania y de países cercanos. Por eso, los científicos estadounidenses tenían razones para temer que los nazis fueran los primeros en crear una bomba atómica. En agosto de 1939, el físico húngaro Leo Szilard escribió una carta para el presidente Franklin Roosevelt. Esta fue firmada por Albert Einstein, el físico más famoso de esa época. La carta advertía que los físicos alemanes podrían crear una bomba muy poderosa usando uranio. Esto convenció al gobierno de Estados Unidos de apoyar la investigación nuclear. Al principio, el gobierno actuó lentamente, pero a medida que la guerra empeoraba y aumentaba la información sobre la investigación nuclear, Estados Unidos se volvió más serio en la creación de su propia arma atómica. Para 1942, estaba listo para iniciar un programa enorme y secreto. Lo llamaron el Proyecto Manhattan. El proyecto necesitaba un líder que no solo fuera bueno en física, necesitaban a alguien que pudiera unir a diferentes científicos, ingenieros, oficiales militares y personal de laboratorio. Y aunque Oppenheimer no tenía experiencia dirigiendo un proyecto tan grande, los militares notaron algo en él. Entendía casi todas las partes del problema. No solo era bueno en un campo específico, podía hablar sobre química, física nuclear, explosivos y cálculos teóricos. En solo unos meses, el antiguo profesor que vivía en California sería puesto en el centro del proyecto científico más grande y secreto de la Segunda Guerra Mundial. Y el lugar que eligió para esto fue la árida tierra de Nuevo México que había amado durante mucho tiempo. Para 1942, Estados Unidos ya había comenzado a actuar rápidamente. El proyecto Manhattan fue puesto bajo el mando del general Leslie Groves. Él era un ingeniero militar que también ayudó a construir el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El proyecto Manhattan no era solo un laboratorio. Era un programa secreto enorme que se extendió por diferentes partes de Estados Unidos. En Oak Ridge, Tennessee, se procesó el uranio para obtener el uranio 235 necesario para un tipo de bomba atómica. En Hanford, Washington, ahí fabricaron plutonio usando grandes reactores nucleares. En Chicago, Enrico Fermi encabezó la primera reacción nuclear en cadena controlada en diciembre de 1942. Mientras tanto, se necesitaba un laboratorio secreto, donde se reuniría toda la investigación y se diseñaría la propia bomba. El General Groves eligió a Oppenheimer como director científico del laboratorio. Groves y Oppenheimer eligieron Los Álamos, Nuevo México, como su ubicación. Estaba lejos de las grandes ciudades y rodeado de montañas y vastas tierras. Era fácil de vigilar y tenía suficiente espacio. Para los experimentos peligrosos, también había una antigua escuela privada en el lugar que podía convertirse en el primer laboratorio y residencia de los científicos. A principios de 1943, los físicos empezaron a llegar a Los Álamos. Químicos, ingenieros, personal militar y sus familias. Todo el lugar era secreto. El nombre de Los Álamos no se usaba en las cartas. La dirección de los que vivían allí era solo un apartado postal en Santa Fe. Sus cartas también eran revisadas y no podían decir ni mostrar cuál era su trabajo. Con el paso del tiempo, Los Álamos creció de ser un pequeño laboratorio a convertirse en una comunidad secreta con miles de residentes. Mientras tanto, el total de personas que trabajaron en todo el proyecto Manhattan
llegó a casi 130.000. Oppenheimer reunió a algunos de los mejores científicos de esa época. Entre ellos estaba Hans Bethe, quien dirigió la división teórica y ayudó a calcular cuánta material nuclear se necesitaba. También estaba Edward Teller, quien estaba interesado no solo en la bomba atómica, sino también en la más poderosa bomba de hidrógeno. También participaron Robert Server, John von Neumann, Emilio Segre, Richard Feynman y muchos otros físicos, químicos e ingenieros. Oppenheimer siempre asistía a las reuniones y supervisaba los problemas de cada grupo. También solía estar en el laboratorio para hablar directamente con los científicos e ingenieros que fabricaban la bomba. Debido al intenso trabajo, se volvió aún más delgado. Dormía poco. Seguía fumando y a menudo comía muy poco. Pero su mayor problema no era el cansancio. Nadie había construido una bomba atómica antes. Los científicos sabían que una reacción en cadena nuclear podía liberar una cantidad enorme de energía, pero aún no sabían cómo hacer una bomba lo suficientemente pequeña para que un avión la pudiera transportar y que explotara en el momento exacto. Había dos tipos de material nuclear que podían usar: uranio y, para la bomba de uranio, hicieron lo que llamaron un diseño tipo cañón. Dentro de ella, una pieza de uranio se empuja rápidamente hacia otra pieza. Cuando se juntan, hay suficiente uranio para iniciar una rápida reacción en cadena nuclear. Esta bomba fue llamada Little Boy. Hacer una bomba de plutonio era más difícil. Primero intentaron hacer un arma de plutonio tipo cañón llamada Tin Man, pero descubrieron que la reacción nuclear en el plutonio podía comenzar demasiado pronto. Cuando eso sucede, la bomba simplemente se desintegra antes de liberar toda su potencia. Por eso, el Tin Man fue cancelado en 1944. Tuvieron que encontrar otra manera. En el llamado diseño de implosión, un explosivo común rodea un núcleo esférico de plutonio. Cuando los explosivos detonan al mismo tiempo, comprimen el plutonio hacia adentro hasta que comienza la reacción en cadena nuclear. Suena sencillo, pero es muy difícil de lograr. Todas las explosiones deben ocurrir exactamente al mismo tiempo en todos los lados. Incluso un pequeño retraso en una parte puede hacer que la bomba no funcione correctamente. El matemático John von Neumann ayudó a mejorar la forma y disposición de las cargas explosivas. Los científicos también tuvieron que estudiar cómo moldear el plutonio, cómo fabricar los detonadores y cómo asegurarse de que la presión sobre el núcleo fuera uniforme. La bomba creada a partir del diseño de implosión fue llamada Fat Man. Al llegar 1945, Little Boy y Fat Man estaban casi terminados. Los científicos tenían mucha confianza en el diseño de uranio de Little Boy, por lo que no lo probaron en una prueba nuclear completa. Pero era necesario probar el diseño de implosión, que era más complicado, de la bomba de plutonio antes de usarla en la guerra. Por eso se prepararon para la primera explosión nuclear de la historia. Eligieron una zona remota del desierto en Nuevo México, a más de 200 millas de Los Álamos. Oppenheimer llamó a la prueba Trinity. No explicó completamente el nombre, pero lo relacionó con un poema del poeta inglés John Donne. El dispositivo de prueba fue llamado simplemente el Gadget. Era igual al diseño de implosión de plutonio que se usaría en Fat Man. El Gadget fue elevado en una torre de acero para estudiar el efecto de su explosión en la superficie. Los científicos colocaron cámaras, instrumentos y refugios alrededor para medir la luz, el calor, la presión y la radiación. No sabían qué tan fuerte sería la explosión. Algunos pensaban que tal vez no funcionaría. Otros estaban preocupados de que fuera más poderosa de lo que esperaban. En la madrugada del 16 de julio de 1945, los científicos y oficiales militares esperaron mientras llovía y había relámpagos en el desierto. Alrededor de las 5:29 de la mañana, detonaron el artefacto. En solo un instante, todo alrededor se volvió más brillante que el sol. Siguió una enorme bola de fuego y una nube que rápidamente se elevó al cielo. La onda expansiva se sintió en lugares lejanos. La arena debajo de la torre también se derritió y se convirtió en un material parecido al vidrio llamado trinitita. La fuerza de la explosión fue equivalente a aproximadamente 20.000 toneladas de TNT. El diseño de implosión funcionó. La prueba Trinity demostró que Estados Unidos ya podía fabricar una bomba atómica de plutonio. También fue la primera explosión nuclear hecha por el hombre. Según lo que dijo Oppenheimer años después, recordó mientras observaba la explosión una línea del Bhagavad Gita: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. El proyecto que él lideró fue un éxito.
Pero esto no era como un descubrimiento científico ordinario. Crearon un arma capaz de matar a muchísimas personas en solo unos segundos. Y menos de un mes después de la prueba Trinity, las dos bombas atómicas hechas en Los Álamos serían usadas contra dos ciudades en Japón. Después de que la prueba Trinity fue exitosa, Estados Unidos ya estaba listo para usar la bomba atómica en la guerra. Para ese entonces, los combates en Europa ya habían terminado. Adolf Hitler murió en abril de 1945 y la Alemania nazi se rindió en mayo. Pero la guerra contra Japón en el Pacífico aún continuaba. Los líderes de Estados Unidos creían que invadir las islas japonesas sería extremadamente sangriento. Sin embargo, hasta hoy, los historiadores siguen debatiendo si realmente era necesario usar la bomba atómica para terminar la guerra. El 6 de agosto de 1945, un bombardero estadounidense dejó caer la bomba llamada Little Boy sobre Hiroshima. Little Boy era una bomba de uranio fabricada en Los Álamos. En solo unos segundos, gran parte de la ciudad fue destruida. Miles de personas murieron de inmediato debido a la explosión, el calor y el colapso de los edificios. Muchos más murieron en los días y meses siguientes por quemaduras graves, heridas y radiación. Solo 3 días después, se lanzó la bomba de plutonio llamada Fat Man sobre Nagasaki. Nuevamente, muchísimos civiles murieron y resultaron heridos. El 15 de agosto, Japón anunció que aceptaría la rendición. La Segunda Guerra Mundial terminó formalmente el 2 de septiembre de 1945. Hasta ahora, Hiroshima y Nagasaki siguen siendo las únicas dos ciudades que han sido atacadas con armas nucleares en una guerra. En Los Álamos, muchos científicos celebraron primero el éxito de la bomba que crearon, pero pronto surgieron el miedo y el arrepentimiento. Se dieron cuenta de que su proyecto científico no solo había creado una nueva tecnología, también abrió una era en la que la humanidad podía destruir ciudades enteras en solo unos segundos. El mismo Oppenheimer empezó a advertir sobre el peligro de las armas nucleares. Más tarde dijo que tenían sangre en las manos. Esto no significa que él solo haya tomado la decisión de usar la bomba. La decisión fue tomada por el gobierno y los líderes militares de Estados Unidos. Pero él sabía que tuvo un papel muy importante en la creación de esa arma. Después de la guerra, Oppenheimer se convirtió en uno de los científicos más famosos de Estados Unidos. Los medios lo llamaron el padre de la bomba atómica. En 1947 dejó Berkeley y se convirtió en director del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey. Es un importante centro de investigación donde también trabajaron científicos famosos como Albert Einstein. Oppenheimer ya no realizó mucha investigación científica propia. En cambio, ayudó a guiar a los nuevos físicos y lideró discusiones sobre ciencia y gobierno. Al mismo tiempo, siguió siendo asesor del gobierno de los Estados Unidos. Se convirtió en presidente del Comité Asesor General de la Comisión de Energía Atómica. La Comisión de Energía Atómica es una agencia de Estados Unidos que supervisa la investigación nuclear, la energía nuclear y las armas nucleares después de la guerra. Oppenheimer intentó convencer al gobierno de controlar la proliferación de la bomba atómica, pero en 1949 la Unión Soviética probó con éxito sus propias armas nucleares. Aquí comenzó una carrera armamentista nuclear aún más intensa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El gobierno del presidente Harry Truman decidió crear un arma aún más poderosa, la bomba de hidrógeno. A diferencia de la bomba atómica que utilizaba fisión nuclear, la bomba de hidrógeno utiliza fusión nuclear. Este es el proceso que también es la fuente de la enorme energía del Sol. Oppenheimer y algunos científicos se opusieron a su desarrollo inmediato. Para ellos, la bomba de hidrógeno era demasiado poderosa. Y es difícil usarla sin matar a muchísimos civiles. Pero el gobierno continuó con el proyecto. En noviembre de 1952, Estados Unidos probó la primera bomba de hidrógeno a gran escala llamada Ivy Mike. Era increíblemente poderosa, cientos de veces más fuerte que la bomba atómica lanzada en Nagasaki. Debido a esto, el mundo entró en una nueva era. Ambos tenían armas capaces de destruir muchas ciudades de Estados Unidos y la Unión Soviética. A esto se le llamó disuasión nuclear. La idea es simple. Un país podría tener miedo de atacar porque sabe que el enemigo también puede vengarse usando armas nucleares. Pero también existe un gran peligro. Si un líder o un oficial militar comete un error, podría comenzar una guerra nuclear en la que realmente no habría ganadores. Mientras Oppenheimer se oponía a la proliferación de bombas más poderosas, la política en Estados Unidos también estaba cambiando.
el miedo al comunismo creció en los primeros años de la década de 1950. El gobierno comenzó a investigar a las personas sospechosas de tener conexiones con el Partido Comunista o la Unión Soviética. Y debido a sus antiguos amigos, donaciones políticas y su relación con Jean Tatlock, volvieron a sacar a relucir una y otra vez el pasado de Oppenheimer. El científico que alguna vez fue considerado un héroe de Estados Unidos estaba a punto de ser tratado como un posible peligro para su propio país. Al llegar a principios de la década de 1950, el miedo al comunismo creció en Estados Unidos. A esto se le llamó el segundo pánico rojo. Muchas personas fueron investigadas solo por sus antiguos amigos, grupos políticos o creencias. Uno de los principales líderes de esto fue el senador Joseph McCarthy, quien acusó a muchos empleados del gobierno y figuras públicas de estar conectados o relacionados con la Unión Soviética. Debido a los antiguos compañeros de Oppenheimer que tenían vínculos con el Partido Comunista, el gobierno volvió a revisar su pasado. No se pudo probar que él fuera miembro del Partido Comunista ni que fuera espía de la Unión Soviética. Pero el FBI ya lo estaba vigilando desde hace mucho tiempo, incluso cuando él dirigía el laboratorio de los Álamos. En diciembre de 1953, temporalmente le quitaron su autorización de seguridad. La autorización de seguridad es el permiso para ver documentos secretos del gobierno. Oppenheimer se negó a renunciar en silencio. Solicitó una audiencia formal para defender su nombre. La audiencia se llevó a cabo en 1954. Le preguntaron sobre sus antiguos amigos, donaciones políticas, su relación con Jean Tatlock y su oposición a la rápida fabricación de la bomba de hidrógeno. Uno de los que testificó en su contra fue su antiguo colega, Edward Teller. Teller dijo que no consideraba a Oppenheimer un traidor, pero sería más seguro o apropiado si las decisiones importantes del país estuvieran en manos de otras personas. Su testimonio tuvo un gran impacto. Al final, le quitaron definitivamente la autorización de seguridad a Oppenheimer. No fue encarcelado ni tampoco se demostró que fuera espía, pero perdió el poder de participar en la elaboración de la política nuclear de Estados Unidos. Para muchos científicos, lo que pasó no fue justo. Para ellos, Oppenheimer fue castigado no por espionaje, sino por sus antiguas conexiones y por oponerse a algunos programas de armas nucleares. Él continuó dirigiendo el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, pero estaba claro que su confianza y reputación ante el gobierno habían sido dañadas. También empezó a ir más seguido a St. John's, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde su familia compró un pequeño terreno cerca del mar. Fuera de Estados Unidos siguió recibiendo honores. Francia le otorgó la Legión de Honor en 1957. En 1962 fue nombrado miembro extranjero de la Royal Society en Gran Bretaña. Con el paso del tiempo, más estadounidenses vieron que el miedo y la persecución durante el segundo pánico rojo fueron excesivos. En 1963, Oppenheimer recibió el premio Enrico Fermi, uno de los más altos honores de Estados Unidos para la ciencia nuclear. El presidente John F. Kennedy inició el reconocimiento, pero después de que fue asesinado, el presidente Lyndon Johnson fue quien entregó personalmente el premio. Esto no devolvió la autorización de seguridad de Oppenheimer, pero fue un claro reconocimiento de que su contribución a la ciencia y a Estados Unidos fue importante. No vivió mucho tiempo después de eso. Debido a que fumó durante mucho tiempo y en grandes cantidades, le dio cáncer de garganta en 1965. Se sometió a tratamiento, pero no se recuperó. Robert Oppenheimer murió en su casa en Princeton el 18 de febrero de 1967. Tenía 62 años. Más de 600 científicos, oficiales militares, amigos y antiguos colegas asistieron a su servicio conmemorativo. Más tarde, su esposa esparció sus cenizas en el mar cerca de St. John. Oppenheimer nunca ganó el premio Nobel. No fue porque no fuera un científico importante. Él hizo grandes contribuciones a la física cuántica, la ciencia nuclear y el estudio de las estrellas. Pero el premio Nobel normalmente se otorga por un descubrimiento claro y específico. La mayor habilidad de Oppenheimer no era solo crear sus propias teorías. Su verdadera fortaleza era comprender muchas áreas de la ciencia y reunir a personas talentosas para resolver un problema enorme. Esa es la razón por la que Los Álamos tuvo éxito bajo su liderazgo. Pero esa también es la razón por la que su nombre pesa tanto en la historia. Ayudó a crear el arma que acortó la Segunda Guerra Mundial, pero también mató a muchísimos civiles y dio inicio a la era de las armas nucleares. Después de la guerra, intentó detener la creación de bombas aún más peligrosas. Por eso, el hombre que antes fue celebrado como héroe, más tarde fue considerado un peligro por su propio gobierno. En 2022, oficialmente el Departamento de Energía de Estados Unidos anuló la decisión de 1954 en su contra.
Según la agencia, el proceso de audiencia fue incorrecto e injusto, pero Oppenheimer nunca llegó a ver la total restauración de su nombre. Hasta hoy, sigue siendo un símbolo de dos cosas opuestas. Él demostró hasta dónde puede llegar la inteligencia humana, pero su vida también mostró que un descubrimiento científico puede cambiar el mundo de una manera que su creador ya no puede revertir.